Bueno, seguimos en este especial, vamos a decirle especial Sí. Por la soberanía. Especial ¿No? La Patria no No se se vende. vende. Y nosotros antes de empezar decíamos, che, bueno, tenemos que empezar desde qué es la soberanía, hablarle al público tal vez que no sabe de este día, qué es lo que es. Vamos a empezar por las bases y para eso, bueno, decidimos hablar con una persona que sabe muchísimo, profesor de historia, escritor e investigador, Maximiliano Molosnik, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Lucas, hola Eugenia, hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, encantado de saludarlos. Bien, por acá muy bien, Rafa está dando vueltas por acá. Te, No, te- no, te no. ve y te oye. Sí, te Como Bueno, una, escucho. mandale un como una abrazo. conciencia desde el Claro. más allá. Ahí no, ¿nos escuchás bien vos, Maxi? Sí, sí, yo los escucho Perfecto. bien, sí, Perfecto. sí, Bueno, adelante. como decía al principio, ¿no? Como para empezar a hablar de soberanía, tenemos que saber qué es la soberanía. Y en ese sentido creo que vos nos vas a poder aclarar un poco más sobre este día que es tan importante. Bueno, en realidad este día que se conmemora un hecho trascendental de nuestra historia, que es el hecho relacionado con la batalla de la Vuelta de Obligado, acontecido en noviembre de 1845, que es un episodio que durante mucho tiempo estuvo bastante soterrado en los relatos de la historia, porque reconocer su existencia y reconocer lo que allí sucedió implicaba de alguna manera hacer una mirada diferente de la figura de Rosas. Ujú. Entonces, claro, eso era muy problemático, sobre todo para los liberales argentinos, que desde hace 150 años que tienen una posición absolutamente monolítica, en la cual Rosas es solamente un tirano bárbaro y cruel, un asesino y un degollador, al cual no hay que reconocerle absolutamente nada. Entonces, con esa construcción del relato histórico, que ha sido hegemónico en la historia argentina, resultaba muy difícil poner sobre la mesa lo que había sucedido en el combate de la Vuelta de Obligado. Entonces ahí me parece que radica la primera cuestión, cómo encarar, digamos, el análisis de una figura tan controversial como Rosas, sin caer ni en los extremismos en los que han caído los historiadores liberales argentinos, Ujú. y tampoco sin caer en el otro extremo, que es el otro polo de la ecuación, que es ese tipo de historiografía muy rosista, ¿no es cierto?, muy fanáticamente rosista, Sí. que en la Argentina estuvo muy vinculada a un nacionalismo muy católico y muy de derecha, que tampoco aportó grandes cosas, porque lo único que han hecho durante los últimos 100 años han sido bajar las estatuas de Sarmiento y subirlas de Rosas, haciendo una valoración del personaje completamente de apología y sin permitirse ninguna posibilidad para un pensamiento crítico. Mm. Entonces yo creo que ambos extremos impiden una comprensión no solo del personaje, sino del hecho que estamos comentando. Sí, siempre se Entonces, tiende como, perdón Maximiliano, siempre se tiende sí, como a un reduccionismo a la hora de pensar la historia, ¿no? Como una cuestión medio sí, claro, maniquea de figuras de buenos y malos. Vos traías esto, exacto. como sos profesor, yo tengo el recuerdo, vos sabés que para mí la figura de Rosas fue algo que tuve que repreguntarme de más grande y volver a leer, porque fue desde los manuales de historia de la primaria, era el malo de la Sí. película, Rosas. Sí, claro. Bueno, ese reduccionismo al que vos haces referencia y esa Sarmiento visión no, maniquea, Sarmiento padre del aula y Rosas el El malo de malo. la película. tirano, bárbaro, cruel, Sí, asesino y degollador. sí. Bueno, pero no te olvides que los libros de texto con los que, bueno, vos sos una persona muy joven, pero la línea No, te editorial de los agradezco, libros pero de no. texto, vos por lo menos más joven que yo seguro, pero han sido escritos por los herederos de Mitre, que Claro. Claro. junto con Sarmiento son los patriarcas del, digamos, del liberalismo argentino. Entonces, esa es la mirada que se ha transmitido en las escuelas, en los suplementos culturales de los grandes diarios, en las radios, en la televisión. Entonces, esa mirada ha sido muy hegemónica y, como te decía antes, curiosamente, en lugar de ser contrastada con posiciones más ecuánimes, este revisionismo ultra rosista y fanático no ha aportado grandes Claro. explicaciones. Entonces aparece ahí una explicación intermedia, que yo creo que es la más adecuada, que es la explicación que tenemos aquellos historiadores que estamos en el campo del revisionismo histórico, pero que no somos ni nacionalistas de derecha, ni fascistas, ni estamos en esa línea, sino un revisionismo socialista, federal, latinoamericano,
que intenta comprender al personaje planteando que Rosas de movida no es un caudillo de la nación argentina. Rosas es un caudillo bonaerense que en determinado momento de su carrera hace algunos guiños a las provincias, pero que en el fondo su política es porteña. Claro. Porque él es un porteño, él es un estanciero, sus amigos son estancieros, y él es el hombre que representa esa clase social, que son los ganaderos bonaerenses que exportan en la época de él la carne salada al mundo. De que después, bueno, esa clase social va, un poco más adelante, va a hacer una alianza con la otra clase social importante, que es la burguesía nacional del puerto, la burguesía comercial del puerto de Buenos Aires. Pero bueno, sin adelantarnos en ese análisis que por ahí es más fino, yo creo que hay que entender que la política interior de Rosas es una cosa y la política exterior de Rosas es otra cosa, aunque parezca difícil de entender. Y esta política interior, que uno no la comparte, porque bueno, nadie va, por lo menos desde el lugar donde yo escribo y pienso la historia, no vamos a reivindicar ni la mazorca ni ninguno de los elementos antidemocráticos de la política interna de Rosas. Ahora, cuando hablamos de la vuelta de Obligado, que en definitiva es el tema al que nos estamos convocando, tenemos que decir las cosas como son. Rosas llevó adelante una guerra nacional en defensa de la soberanía nacional. Claro. Y eso no se lo puede quitar nadie. El tipo tuvo que enfrentar un operativo colonialista que significó la llegada de buques mercantes y de la escuadra de guerra anglo-francesa que le quisieron copar el Paraná. Entonces, y el tipo se planta frente a eso, y sus acciones son acciones que no son satisfactorias para el capital británico. Claro. Para los ingleses, Rosas, a pesar de que habían negociado con él y que tenían una diplomacia muy hábil y que él los recibía, y hay toda una polémica también hasta dónde Rosas tiene trato o no tiene trato con los ingleses, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que es una figura molesta, porque le cierra la llave maestra de lo que los ingleses están buscando, que es el comercio libre para sus capitalistas y para sus comerciantes, para poder llegar desde el Paraná a Paraguay y a Brasil. Ese es el objetivo fundamental que tiene el imperialismo británico, ¿no es cierto? Asegurar el comercio libre, controlando el puerto de Montevideo, que ya lo tenían más o menos controlado, y controlando el Río de la Plata, a través de la defensa de los intereses de sus comerciantes. Y esa política no se condice con la política que tiene Rosas. Entonces ahí se produce el choque. Por eso la acción de Obligado es una acción heroica de defensa de la soberanía nacional y que constituye, casi te diría, un hecho de conciencia antiimperialista, independientemente de que sea Rosas el que lo conduce con las luces y las sombras que tiene el personaje. El hecho fáctico es un hecho de conciencia antiimperialista porque es una defensa de los ríos argentinos frente a la intromisión extranjera. Claro. Sí, y de conciencia de nación para sí, ¿no? Como... De conciencia de nación para sí, exactamente. Porque Rosas no, digamos, si bien la derrota militar es evidente porque la batalla no es victoriosa, claro, no. El hecho de conciencia antiimperialista es muy importante, porque los ingleses no van a poder controlar el río Paraná hasta 1852, cuando se produce la caída de Rosas. Entonces, estos intereses que ellos tienen, sus capitalistas, ¿no es cierto?, sus banqueros y sus comerciantes sobre todo, son los que le piden a la corona británica que tome una acción clara y agresiva, porque evidentemente con la diplomacia no alcanzaba. Claro. Por eso los tipos se lanzan a una acción, a un operativo colonialista que es una acción imperialista a cara descubierta. Entonces ahí está, me parece, el mérito de Rosas de haber resistido esa acción imperialista agresiva y haberle puesto un coto a esos intereses económicos británicos que querían básicamente, bueno, apoderarse de toda la Cuenca del Plata, que es lo que van a intentar y van a lograr más adelante cuando financian la guerra del Paraguay contra los López, por ejemplo. El objetivo es siempre el mismo, es controlar la Cuenca del Plata y asegurar el dominio y la hegemonía de sus comerciantes para instalar el comercio libre entre comillas, ¿no? Sí, comercio sí, para libre sus intereses, claro. Para sus intereses, desde luego. Sí, desde luego. Parece que hoy estamos
casi en la misma situación que hace tanto tiempo. ¿Qué pensás de los liberales de hoy? Bueno, mira, yo pienso que, como a lo largo de toda la historia argentina, hay liberales honestos y hay liberales deshonestos. Los liberales honestos, que han sido pocos en la historia argentina, pero hay que reconocerle su existencia, nunca han contribuido a conformar una conciencia de colonia o de factoría. Hubo pequeños grupos dentro del liberalismo argentino. Como por ejemplo, Maximiliano. Y por ejemplo, los que se nucleaban en torno a los grupos proteccionistas en la década de 1870 enfrentaron al mitrismo, por ejemplo. Algunos sectores liberales de las provincias que, sin dejar de aspirar a la integración de la Argentina al mercado mundial, por lo menos tenían una mirada industrialista y postulaban la necesidad de proteger mínimamente las industrias artesanales de las provincias. O sea, hay un pequeño grupo, uno cometería un error si pone a todos los liberales en la misma bolsa. Después tenemos el resto, Mitre, ¿no es cierto? El mismo Sarmiento en algún sentido, que son los liberales clásicos que estaban convencidos que el único destino que la Argentina podía tener era el de incorporarse como una proveedora de materias primas a la División Internacional de Trabajo. Bueno, ese es el liberalismo que se impuso, que terminó siendo hegemónico y que fue en definitiva el que ató a la Argentina al carro del capital británico, que es lo que hace Mitre después de la batalla de Pavón. Pero lo de hoy ni siquiera es eso, ¿no? Es como un bicho raro los liberales de hoy. Lo de hoy está de alguna manera mixturado con algunas cosas de ese liberalismo, porque bueno, yo cuando escucho a veces algunas definiciones del presidente... Que es un reivindicador de Alberdi, por ejemplo. Claro, pero de un Alberdi absolutamente sesgado, porque el Alberdi que Milei levanta es el Alberdi de 1830, es el joven Alberdi, que de alguna manera sí, era un joven liberal que también confrontó con el rosismo y que tenía sus posiciones, digamos, claramente orientadas a un desarrollo económico a partir de la libre empresa y todo eso. Pero el Alberdi al que el presidente hace referencia, porque si uno sigue, el problema es que uno tiende a pensar que el presidente, yo no quisiera decir que es un ignorante, pero o ha estudiado muy mal la historia, o se ha construido una historia como un traje a medida a partir de un posicionamiento cuando él dice, nosotros en 1860 construimos una nación, 35 años después éramos una potencia y dejamos atrás un país de bárbaros para construir una gran potencia a partir del ideario de Alberdi. Entonces, cuando uno toma esa frase sacada de contexto, uno dice, bueno, a ver, momento, pare, cochero, construimos una gran nación a partir de 1860, o sea que la construyó Mitre, después de la batalla de Pavón. ¿Y cuál era la posición de Alberdi en ese momento? Alberdi no apoya ese proyecto político del mitrismo, porque no lo comparte, lo combate, por eso no puede volver nunca a la Argentina y se pasa 40 años exiliado, combate a Mitre porque no está de acuerdo con la guerra del Paraguay, considera que Mitre y Sarmiento son falsos liberales, porque un liberal de verdad no declara un estado de sitio que dura 6 años, ni encarcela opositores políticos, ni cierra diarios opositores, ni mete en cana personas sin juicio previo. Entonces hay todo un análisis que hace el Alberdi de la madurez que la historia oficial no lo cuenta, porque no le conviene. Entonces es más cómodo, por supuesto, hacer lo que hace Milei, reivindicar al Alberdi juvenil de 1830, que es claramente un Alberdi más cercano al pensamiento unitario que al pensamiento federal, ¿no es cierto? Relativamente, porque bueno, Alberdi tiene una mirada de Rosas que también es muy discordante con el unitarismo más rabioso. A tal punto que Alberdi llega inclusive a preguntarse unos años después hasta dónde, digamos, el apoyo popular que Rosas tiene, digamos, hasta dónde el caudillismo no es una expresión de un sentimiento democrático, aunque sus formas sean horribles y no sean todo lo que un liberal anhela. O sea que Alberdi es un tipo sensacional, es una cabeza fuera de serie, es un hombre extraordinario,
y es un tipo al que no se lo puede reducir o cortarlo sesgadamente y creer que el Alberdi que es solamente una parte de su pensamiento. Claro. Pasa Entonces, eso se llama perdón, ¿no? Pero qué difícil es pensar la soberanía sin ningún tipo de datos, sin saber toda esta historia, sin que nadie le rebata nada de lo que dice al presidente, que se crea, o sea, que él crea un mundo en su cabeza que después eso se derrame en la población. Es muy difícil hablar de soberanía, básicamente. Y es muy difícil porque, bueno, hemos perdido la batalla cultural. Claro. Esto también hay que decirlo, aunque nos duela. Durante mucho tiempo creímos que la batalla cultural estaba ganada y la hemos perdido. Hemos perdido también la prédica en muchos sectores de la juventud argentina, no en todos, pero sí en una parte importante. Y estamos sometidos al bombardeo, bueno, digamos, de la cultura colonial, que se expresa a través de la historia de Mitre y sus herederos, de la literatura de extranjerías, del monopolio de las más medias, ¿no es cierto? Entonces, frente a toda esa ofensiva, claro que es muy difícil hablar de soberanía nacional, porque vos la soberanía nacional la tenés que anclar en un entramado histórico, no puedes hablar de soberanía nacional en el aire. Entonces, cuando se ponen en crisis, o se cuestionan, o se critican, o se enfrentan todos los legados de aquellos sectores, partidos o movimientos sociales que se propusieron como objetivo final conseguir esa soberanía nacional, y eso viene un payaso de la televisión, hace así y lo tira a la basura de la historia, bueno, es muy difícil contra eso. Pero bueno, yo creo que pese a eso, tenemos que trabajar en la construcción de una conciencia nacional. En el caso nuestro, los historiadores intentamos hacerlo desde el lugar que nos toca, que es en el caso, bueno, yo soy docente, ahora estoy por jubilarme, pero fui docente de secundaria durante casi 30 años, así que bueno, yo hice de la escuela el lugar de resistencia para combatir, digamos, sin hacer, por supuesto, ni maniqueísmo, ni reduccionismo, ni nada, pero sí poder ofrecer una voz disonante que rompiera el tono monocorde de la enseñanza de la historia oficial que sigue existiendo en nuestros colegios, tal como vos lo comentabas con los libros que me decís que leías y con las miradas que te ofrecían. Eso lamentablemente no ha cambiado. Entonces ahí hay una trinchera. Sí. La otra trinchera es la de la militancia. Es la de la militancia política en la cual los compañeros, los cuadros políticos se formen en una historia nacional, popular, latinoamericana, antiimperialista, que recoja del pasado estos legados, estas herencias, estas luchas, y que pueda poner sobre la mesa, bueno, esta es la soberanía nacional que se intentó a lo largo de 200 años, desde Mariano Moreno, pasando por Artigas, por Dorrego, por las masas federales del interior, Irigoyen, Perón, el socialismo, el anarquismo, lo que vos quieras, hacer la línea como te guste, pero recuperando esos legados. Y pensar en el tiempo presente, bueno, ¿qué tenemos que pensar hoy para poder volver a poner sobre la mesa esta idea de la soberanía nacional? Ahí yo pienso que está el gran punto y está lo que nos está faltando. El debate, la formación de cuadros, la política, la discusión política y sobre todo la apertura mental, ¿no es cierto? Y la batalla cultural que no tenemos que abandonarla. Jamás, jamás. Si abandonamos la batalla cultural, nos entregamos atados de pies y manos a este conformismo neoliberal que nos va a llevar en breve tiempo nuevamente a un destino de factoría. Porque vamos camino a hacer eso, una factoría semicolonial como lo era la Argentina en 1860. Vamos camino a eso, lamentablemente. Yo espero que haya anticuerpos contra eso. Ojalá. Sí, acá estamos también para eso. Muchísimas gracias por tu tiempo, Maximiliano. La verdad que ha sido clarísimo. No, gracias a ustedes por invitarme. Les mando un saludo y bueno, quedo a disposición para cuando quieran proseguir la charla sobre estas cuestiones. Muchas gracias.